Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos y todas. Les saludamos muy especialmente desde el Consultorio Contable y la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Continuamos entonces en este ciclo de conferencias conmemorativas del Día del Contador Público Colombiano. Como de pronto me escucharon algunos de ustedes esta mañana, pues les comentaba que este Día de Contador Público es de gran importancia y solemos conmemorarlo no solamente con una actividad, sino con un conjunto de actividades académicas que precisamente nos ayuden a acrecentar nuestra conciencia cognitiva, nuestra conciencia política en relación con lo que tiene que ver con la contabilidad, con la contaduría pública. Y justamente ese es el propósito de estas conferencias y de estos espacios académicos que hemos propiciado desde la Universidad Autónoma Latinoamericana. Hoy tenemos un tema de gran importancia, tal vez novedoso para muchos de ustedes, y es el siguiente, la conferencia titulada Contabilidad Popular, Sentidos y Experiencias en Organizaciones Sociales y Comunitarias de Medellín. Esta conferencia va a estar orientada por la profesora Juliana Gómez Zapata, de quien leeré brevemente un resumen de su hoja de vida. La profesora Juliana Gómez es contadora pública y magíster en Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia. Es doctora en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. Es diplomada en Pedagogía y Currículo en Educación Superior del Tecnológico de Antioquia y diplomada en Docencia Universitaria del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Docente de planta en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia, director del Grupo de Investigación Observatorio Público e investigadora asociada a MinCiencias, también docente de posgrado y conferencista nacional e internacional. Entonces, profesora Juliana, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por tu presencia en esta noche para compartirnos esta interesante temática que has venido trabajando y construyendo con tu equipo ya desde hace algunos años. Y qué bueno que justamente varios integrantes de nuestra comunidad académica, estudiantes, egresados, profesores, también contadores de otras instituciones que se han sumado a esta conferencia, pues van a poder escucharte en relación con este tema. Entonces, profesora, bienvenida y estás entonces con el auditorio. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle pues a John Henry por haberme invitado. Pues ya son muchos años de trabajar en cosas conjuntas y de conocernos de espacios académicos y personales también. Entonces, pues agradecer a él la amistad pues, y el afecto de muchísimos años. También a la Universidad Autónoma Latinoamericana, que bueno, siempre hemos venido haciendo muchas cosas en conjunto y con compañeros y compañeras pues que se vinculan al trabajo académico desde diferentes perspectivas. Actualmente tenemos procesos de investigación activos con la universidad y eso nos llena pues como de mucha satisfacción porque también son asuntos de la confianza y de la posibilidad de hacer cosas que nos reúnen. Entonces, agradecida por el espacio y por la posibilidad de conversar. Asuntos que hemos venido pensando desde los procesos de investigación, pero también desde los procesos de acción de la contabilidad, de la posibilidad de ejercer en otros ámbitos como lo podremos conversar acá. Y pues esta posibilidad que hemos venido trabajando y tejiendo desde hace algunos años, pues también implica la conjunción de mucha gente que también veo por aquí y que han sido pues activos y actores principales en este proceso que agradezco profundamente que hoy nos escuchen. También a los estudiantes y las estudiantes pues que nos están escuchando en este momento, yo también quisiera pues agradecerle y vincularme a la conmemoración del 1 de marzo como el Día Clásico de la Contaduría Pública en Colombia,
resaltando esa labor del contador público colombiano como garante de los escenarios de confianza, de fe pública, pero que sobre todo portador de ética y capacidad de discusión crítica, que creo que nos ha caracterizado a muchos y a muchas en estos escenarios. Entonces les agradezco muchísimo pues la invitación. Voy a compartirles una presentación pues que pensé a la luz también de estas discusiones que venimos haciendo, más que un asunto muy desde lo magistral, pues también quisiera que al final pudiésemos abrir un espacio de conversación sobre el particular, en principio porque esto es una discusión que se está tejiendo a diferentes manos y voces y que además también tiene una particularidad y es un asunto muy nuevo que también venimos trabajándolo con mucho rigor, pero también desde la posibilidad de la experiencia. Entonces quisiera pues que esto también se convierta en un escenario de discusión pública que nos permita, ¿cierto?, ahondar en asuntos, aclarar discusiones y también a nosotros y a nosotras que nos hemos venido pues como planteando esta temática que nos permita, ¿cierto?, repensar y reflexionar a partir de la conversa qué podemos ajustar y qué asuntos todavía no están suficientemente claros que con seguridad serán un montón. Bueno, muy bien. Pues pensando un poco en qué podríamos trabajar de lo que hemos venido haciendo con el proceso de contabilidad popular, pues conversaba yo con John Henry sobre la posibilidad de rescatar el asunto de sentires y experiencias que hemos tenido en organizaciones comunitarias y sociales en la ciudad de Medellín, pero también en otros escenarios donde hemos confluido, que han sido pues en el departamento de Antioquia y un poco en zonas cercanas a partir de procesos específicos que ya comentaré. También por lo que les acabo de decir, y es el asunto de poder reivindicar la experiencia como un lugar de posibilidades, no solamente de trabajo académico, sino por supuesto epistémicas que nos permitan definir asuntos de trabajo en contabilidad que por supuesto pues han sido en algunos momentos como de menor valor o de menor dignidad y que nosotros a partir de este ejercicio de investigación quisiéramos que se pudiese, ¿cierto?, materializar de alguna manera la posibilidad de narrativas otras, de experiencias vitales que pasen por el cuerpo, pero que por supuesto tengan que ver con el asunto de lo contable, que eso no ha sido un trabajo menor ni tampoco sencillo, pero que hemos venido materializándolo y trabajándolo desde lugares epistémicos que nos hemos propuesto y que nos motivan, ¿cierto? Que nos mueven un poco. Por eso el asunto de sentidos y experiencias. También a partir de la última publicación que hicimos al respecto de este trabajo, que ya lleva unos años en la revista Innovar, en el especial sobre contabilidad crítica, también retomando un poco esa experiencia escritural que nos muestra como tensiones en las cuales nos hemos venido moviendo, ¿cierto? Bueno, quisiera también empezar con el asunto de lo experiencial. Antes de esto, John Henry mencionaba que nosotros trabajamos pues en el Tecnológico de Antioquia. El grupo de investigación Observatorio Público pues es el que ha venido abriendo como espacios de discusión que nos permite trabajar un poco desde el asunto de la extensión solidaria, que es de donde se enmarca los resultados de estos proyectos de investigación que ya llevan unos años y en medio de un elemento distintivo que nos hemos propuesto trabajar, que es el asunto de utilidad pública, es decir, que lo que hacemos en investigación desde las diferentes áreas de trabajo que Observatorio tiene, pues digamos que nuestro interés es que eso le sirva a algo, a alguien, ¿cierto? Que tenga utilidad, utilidad pública. También significa esa atención en el campo de lo público, en la esfera, pero por supuesto en los actores, en los públicos hegemónicos y subalternos que se tejen en el espacio de lo público, que también, por supuesto, tenemos cosas que decir además de la contabilidad. Entonces quisiera como resaltar esta propuesta de trabajo que ha venido tejiéndose desde el espacio del grupo de investigación que dirijo hasta ahora. Desde lo experiencial, pues nosotros trabajamos, por supuesto, el asunto de lo popular tiene que ver o está enmarcado, está imbricado en el trabajo pues académico impecable que hizo el profesor Paulo Freire
desde muchos de los textos que yo creo que varios de ustedes podrán referenciar, pero además ha sido toda una experiencia tratar de vincular eso a asuntos de lo contable. Todavía nos quedamos muy cortos y cortas al tratar de hacer vinculaciones en ese sentido. Sin embargo, pues creemos que el trabajo académico desde la posibilidad del saber experto, pero también de esas doxas que están ahí y que queremos rescatar de la experiencia, pues nos van a posibilitar tejer asuntos desde lo popular para seguir nombrando la contabilidad popular desde ese lugar. Aquí sigo con el asunto de la experiencia y demostrar los sentidos con los cuales nosotros nos hemos vinculado, y es que la contabilidad popular como concepto y como idea de investigación pues surge además de un trabajo que venimos haciendo desde el año 2014. Esto ya lleva, pues como ustedes lo verán, un buen rato, pero pues sigue siendo corto para nombrar esto como una línea de investigación asociada a lo contable. Y viene por un trabajo que nosotras hicimos inicialmente con otras universidades de la ciudad y con organizaciones comunitarias que trabajan en la vía de los círculos solidarios. En esa medida, esa posibilidad de encontrar, ¿cierto?, en el campo, que la gente nombre los procesos de contabilidad que se vienen desarrollando en las organizaciones sociales y comunitarias como un ejercicio de lo popular, pues nos llama profundamente la atención, porque digamos que lo académico eso no había sido nombrado hasta ahora. Pero en el encuentro de la gente en las organizaciones sociales y comunitarias sí, y empezamos a trabajar Natalia, Johanna, María Alejandra y yo, en términos de poder ir decantando asuntos epistémicos y teóricos que nos permitan hilar eso de lo popular con la contabilidad, y si realmente podríamos trabajar un campo académico que nos permita la vinculación con esas organizaciones sociales y comunitarias que son distintas a las empresas tradicionales con las que nos vinculamos en el ejercicio y en la formación de lo contable en la universidad. Más allá de hacer una crítica a los profesores de contabilidad técnica en términos de que pues, los ejemplos a veces suelen ser muy recurrentes sobre la empresa XYZ, que posiblemente pueden cambiar de nombre y de modalidad, pues digamos que lo que quiero significar acá es que siempre estamos trabajando un tipo de empresa, un tipo de lógica, un tipo de estructura de desarrollo de lo contable, pero no necesariamente en la realidad, pues todas las organizaciones o las empresas funcionan de la misma manera, no tienen los mismos sectores, no tienen los mismos contextos, y esa situación pues nos llama profundamente la atención, y es pensarnos entonces otras organizaciones distintas a esas que nos enseñan en la universidad cómo podrían funcionar. ¿Cómo es eso de la práctica contable que bien se ha discutido en la academia y que autores muy representativos de esto, como el profesor Larrinaga, lo trae a colación sobre ese asunto de la práctica contable, es decir, lo que se desarrolla realmente en las organizaciones? Entonces, esta experiencia que surge de lo que nosotros retomamos de la profesora Estela Quintar y su trabajo en el Instituto IPECAL en México, de donde también es el profesor Hugo Semmelman, con el asunto de lo no parametral, es tratar de significar que hay organizaciones que no son empresas y que aparte de eso tienen unas lógicas y unos contextos distintos, en los cuales por supuesto se mueve la contabilidad, pero se mueve de unas maneras totalmente diferentes, y que sería interesante revisar cómo entramos nosotras y nosotros académicos contables o quienes ejercen el asunto de la contabilidad desde lo técnico, cómo comprendemos esas lógicas, o si esas prácticas de la contabilidad in situ, pues digamos que no tienen variaciones en términos de que si es una pyme o si es una junta de acción comunal, ¿cierto? Si es una JAP. Esa situación es la que hemos venido trabajando, cuestionando, repensando, y también pues creemos que acá, por lo menos en Medellín, funciona mucho el asunto de economías de subsistencia, o lo que conocemos como el rebusque, de organizaciones tanto sociales como de pymes normales, ¿cierto?, comunes y corrientes, pero que sí requieren el proceso de la contabilidad, y que nuestra preocupación y nuestra pregunta es cómo entonces lo abordamos. Por eso, resaltar el asunto de la experiencia, pues termina siendo un asunto, como diría el profesor Jorge La Rosa, un pedagogo destacado español,
La experiencia es un asunto que no puede negársele a nadie porque además pasa por el cuerpo y se convierte en un asunto de lo vital y de lo único. En esa medida, pues entonces, ¿cómo hacer para comprender, cierto, que esta experiencia que tuvimos con las organizaciones sociales y comunitarias que vienen trabajando con el tema de círculos solidarios desde hace muchos años en Medellín y que además es una experiencia que se retoma de lo que hace Yunus en Bangladesh y que por eso le otorgan el Premio Alternativo de Economía, precisamente por comprender, ¿cierto?, que las dinámicas económicas pues se tejen dependiendo de los contextos y de las necesidades y que la contabilidad es un asunto transversal y supremamente importante en este contexto, ¿cierto? Y nombrar el equipo pues también hace parte de este proceso que no es individual, que no hace parte de una construcción únicamente mía, sino que esto siempre se ha tejido en colectivo y a varias manos, porque creemos que los procesos solidarios y de cooperación académica pues también se construyen con la gente cercana, ¿cierto? Sensible, con los amigos y las amigas. Esta medida es contarles un poco el contexto de emergencia, que como les decía, hace parte pues de un proceso que lleva muchos años en la ciudad de Medellín, que lo acompaña económicamente la cooperativa Confiar, pero que digamos que se recrea en la corporación Fomentamos, que lo que trae es la propuesta de Yunus, pero además trae la propuesta de André Mance, que es un destacado académico brasilero, que lo que hace es que trabaja todo el tema de banca comunal y proveedurías urbanas, es decir, compremos y vendamos juntos, y cómo hacemos para que en Medellín esto pueda tener una suerte de resistencia con un único objetivo en su momento cuando empieza todo el proceso de círculos, y es quitarle al proceso paramilitar de la ciudad el asunto del gota a gota que nosotros conocemos pues más comúnmente, y que la gente que se dedica a estas economías de subsistencia o del rebusque no tenga que pagar ese gota a gota, ¿cierto? Y no tenga que vincularse en los barrios, en las periferias de la ciudad, pues a las estructuras paramilitares que hoy día todavía cooptan estos procesos de subsistencia y de economías subterráneas. La corporación Fomentamos lo que hace es que implementa el concepto de bancas comunales, trabajando con el asunto del ahorro, ¿cierto? Y de la posibilidad de hacer círculos precisamente de esos solidarios, y es tratar de apoyar las economías del rebusque, las personas que, ¿cierto?, venden arepas, chorizos, el bonais, la tienda, la chacita, para que puedan de alguna manera pues no correr del todo los índices de miseria, pero sí por lo menos tener una dignificación de su accionar de vida, pero además también de trabajar políticamente por la recuperación del territorio, la formación política de base, la construcción de reconocimiento de asuntos de género, ese tipo de asuntos que se trabajan desde la base comunitaria y social, y ahí, pues, aunque uno no se lo cree, entra la contabilidad a hacer un papel fundamental en términos de trabajar por la gestión de las organizaciones y comprender el asunto de cómo tenemos nuestros recursos. Cuando nosotros vemos eso, pues entendemos que la contabilidad, esa sospecha de que tiene algo más que hacer que solamente guardar y tratar de proteger los capitales de los grandes terratenientes y ser el lenguaje del capital, como muchos dirán, y eso es una discusión pues interesante para tener, pues digamos que la contabilidad también en el territorio tiene cosas que decir, también será un aporte importante para construir tejido social, y pues en eso es que nos hemos dedicado estos años. Y esto nos ha permitido tener hasta hoy 3 proyectos de investigación que lo hemos constituido en una línea, bueno, en una sublínea de investigación desde el campo de la contabilidad, que nos permite ir tejiendo el asunto de la resignificación de prácticas de contabilidad en las organizaciones otras, como diría el profesor Castro Gómez, eso de otras también desde lo subalterno, desde lo marginal, pero también desde lo potente y la posibilidad de reivindicación en términos de lo político. Entonces, comprender esa discusión nos ha permitido ir a otros escenarios. Vincularnos, esto es un asunto también de las apuestas que hemos tenido como profesores y profesoras, como estudiantes y egresados, de quienes hacemos parte del proceso,
Y es también nuestra vinculación en términos de lo político por comprender que este país tiene que tener una significación distinta y la apuesta permanente nuestra, nuestro equipo de investigación por el tema de la paz. En esa medida, pues a partir de los diálogos de Gobierno Nacional y FAREP, nosotros nos vinculamos con el proceso de contabilidad popular a pensarnos cómo aportar en el proceso de vinculación a la vida civil de los firmantes. Y en esta medida, con todo el proceso de reincorporación, pues lo que se hace es que se construyen cooperativas en zonas de reserva que nos permitan también vincular procesos productivos y que también ese asunto del objetivo de la paz pase por la recuperación de los tejidos sociales y de la vinculación de la gente que participó del proceso. Esto lo hicimos a través de Común, que es la cooperativa pues, que tiene como la visión y la posibilidad de empezar a integrar todo este tema de los procesos productivos a las comunidades firmantes de paz. Nosotros nos vinculamos y por eso hacemos un agradecimiento al proceso de reincorporación, a las organizaciones culturales y comunitarias que se han venido sumando a este proceso, porque también esto no es en abstracto, sino que esto tiene un lugar de enunciación, esto no es aséptico, tenemos que tener los lugares de trabajo y pues esos lugares precisamente son las organizaciones. Un tipo de organización que no es la empresa tradicional, pero que para nosotros tiene unas connotaciones importantes y representativas que ya hemos venido trabajando y hemos definido. En este lugar, pues desde el año 2020, 2019 hasta acá empezamos a trabajar con organizaciones concretas con las cuales empezar a desarrollar procesos de contabilidad popular. Y en este caso, pues tenemos organizaciones de mujeres, como es el asunto de Atrapo y Sueño, organizaciones de firmantes como La Rancha, organizaciones deportivas que le apuestan a la recuperación del tejido social, como las que se encuentran en la comunidad de la vereda Granizal, que están en el municipio de Bello, sobre la periferia. También Coprovaca, que es una organización de comunidades campesinas en el oriente de Antioquia, y pues desde finales del año pasado y ahorita con muchísima fuerza, pues estamos trabajando con acueductos veredales de Antioquia, que nos permite también reconocer el trabajo político que han venido haciendo las comunidades por el derecho al agua y el derecho a permanecer en el territorio a partir de la influencia, ¿cierto?, que tienen las grandes centrales eléctricas por desocupar territorios e implementar procesos pues de inundación, ¿cierto? Como los que se vivieron en un momento en el oriente antioqueño con la inundación de Guatapé, como lo que ha venido Ituango, y eso es un proceso pues bien interesante donde también hemos venido participando. Este es el equipo, pues también nombrar la gente que ha venido trabajando. Acá tenemos estudiantes egresados, profesores que se han venido vinculando con el proceso. Esto ha sido pues un trabajo de largo alcance y está abierto a quienes quieran trabajar con nosotros y nosotras la posibilidad de seguir construyendo comunidad contable y de discusión académica a la luz, ¿cierto?, de estos procesos de contabilidad popular que nos alegran el alma, pero que además también requieren de mucho trabajo y de mucha gente que se sume para discutir estas cuestiones que son pues muy nuevas en el campo contable, pero que además no son nombradas, por lo menos sobre el concepto tal cual en ninguna parte, pues como que hayamos rastreado en el mundo. Eso no significa que en la práctica pues la gente desarrolle procesos de contabilidad popular. Aquí nos parece importante pues también trabajar porque vincular lo popular a lo contable. Esto tiene que ver con un asunto clave de la educación popular en Freire, pues hay mucha gente que ha venido trabajando el asunto, y es el tema de lo contextual, ¿cierto? El contexto no solamente para la educación popular, que es clave y transversal, sino para las ciencias sociales, a la cual hace parte la contabilidad, es una de las cosas fundamentales, ¿cierto? Reconocer los procesos contextuales nos permiten también identificar que la contabilidad no puede ser inamovible, que eso tiene situaciones de cambio, de discusiones, que no podemos aplicar las prácticas de contabilidad de la misma manera que lo hacemos en una empresa, en una pyme del sector ferretero, como lo hacemos en una organización social y comunitaria, o como lo hacemos en un banco, o como lo hacemos en una institución pública.
ese reconocimiento que uno diría pues es básico, ¿cierto? Y absolutamente visible, pues digamos que hemos encontrado en la práctica, incluso pregúntenselo, cómo lo vemos nosotros, ¿cierto? Si nuestras prácticas de contabilidad, casi todo el mundo cuando estudia contaduría pues tiene la posibilidad de ejercer como auxiliar contable, o los que son contadores y contadoras acá, pues también preguntémonos en un asunto de autoevaluación, si se quiere, pues, ¿cómo hacemos nosotros para ejercer la contabilidad en organizaciones? ¿Lo hacemos de la misma manera? ¿Tenemos unas prácticas diferenciadoras? ¿Tenemos en cuenta el asunto del contexto? ¿O realmente es que esto puede ser un asunto muy obvio y nosotras simplemente nos estamos pensando cosas que ya todo el mundo se piensa? Pues ojalá fuese así, pero lo que hemos identificado es que precisamente no todos nos pensamos que lo cultural y lo contextual son dos asuntos fundamentales del trabajo de lo contable y que por supuesto si están relacionados en lo popular, pues también queremos en la educación popular, por supuesto que queremos relacionarlo en ese asunto de la contabilidad popular. Lo popular en Freire pues hace referencia a un proceso de lo pedagógico, pero también de lo político, ¿cierto? Nosotros creemos, o bueno, lo quiero hablar pues particularmente, yo no creo que el proceso de enseñanza y aprendizaje esté por fuera de los asuntos pedagógicos, pues porque es la manera, es el lente con el que yo resuelvo los asuntos educativos, cómo los leo, cómo los miro, cuál es la intencionalidad, pero además tampoco creo que esa intencionalidad de la formación esté por fuera de lo político, ¿cierto? Mi creencia, mi cosmovisión, mi apuesta de lo ético, de lo estético y por supuesto de cómo yo veo el mundo, de mi capacidad de hacer análisis en lo político, pues está imbricada, por supuesto, en las discusiones académicas que damos en clase. Y yo creo que nombrarlo es un asunto no solamente posible, sino necesario, porque también, y pues yo no sé si nombrar acá como que respetamos esa posición, pero también es importante que los profesores y las profesoras comprendamos que nuestro discurso en términos de lo académico, de la enseñanza de la contabilidad, tiene indicado un asunto de lo político que es imposible escindirlo. En esa medida, el reconocimiento también de ese ejercicio de lo político y de lo público al aparecer acá en la esfera de lo público y en socializar mis ideas y lo que yo pienso y en lo que yo creo en la clase también nos posibilita comprender unas formas de hacer contabilidad y unas formas de entender pues la disciplina que escogimos ejercer profesionalmente. En esta medida, pues comprender entonces que los procesos pedagógicos y políticos, que además desde lo popular resalta la experiencia, y yo quisiera acá hacer un paréntesis, y es que cuando hablamos de la experiencia no estamos hablando de la anécdota, ¿cierto? De lo que me pasó ahorita cuando salí, casi me chocan, ¿cierto? La experiencia es un asunto de la conciencia, ¿cierto? De lo que yo identifico en términos de mi práctica cotidiana, que no es lo rutinario, sino que es la práctica, la posibilidad de comprender desde la conciencia cuáles son mis actos en términos de un campo en específico, en este caso de la contabilidad. Y comprender la práctica y reflexionarla y comprender que esa práctica me habita, pues es lo que nombramos como la experiencia única y vital desde la Rosa, pero por supuesto que esto también teje procesos de aprendizaje y de enseñanza que no pueden separarse además y que se sitúan en el contexto, o sea, no podríamos dejar por fuera el asunto del contexto. Si entendemos esto en términos de las organizaciones, pues también comprendemos que la contabilidad tiene un lugar fundamental allí que no podríamos sacarlo de nuestro relato, ¿cierto? No podríamos simplemente, páseme la información contable, yo la proceso, pero no es el sentido de la organización, es allí donde va nuestra preocupación y es allí donde queremos seguir haciendo el matiz. Esta propuesta, en términos, por supuesto, de lo epistemológico y de lo teórico, pues pasa por eso que propone el profesor Freire sobre la reflexión y la acción, sobre un lugar de enunciación y unas narrativas que proponen el conocimiento de esas organizaciones como lugar de trabajo, desde la solidaridad además, porque esto tiene que tener un proceso también de comprensión, pero también de acción, que además nos pone en un lugar de la práctica del acompañamiento con las organizaciones, y esto no es un asunto ni menor ni fácil.
Luego también creemos que lo que propone el profesor Alfredo Giso, en términos de esa interrelación del sujeto, de la experiencia, de la práctica y del contexto, es lo que también nos posibilita pues ese diálogo y esa conversación permanente para poder escuchar, ¿cierto? Y comprender qué es lo que las organizaciones van necesitando, porque esto es un asunto de estar mediando siempre por el diálogo y la conversación, y a veces a los contadores nos cuesta un poco escuchar. En esa medida, pues también leer y escuchar lo que las organizaciones necesitan, cómo hacen en el cotidiano, cómo desarrollan sus prácticas contables, comprender que eso posiblemente es distinto a lo que me enseñaron en la universidad, pero que posiblemente es válido, es necesario, es oportuno, funciona para las organizaciones y que no necesariamente tendríamos que desestimarlo. Esa lectura en términos del desarrollo de la práctica en la organización también nos cuesta un poco a los contadores y a las contadoras, pero bueno, también ahí hay que hacer ejercicios de apertura y de tratar de poner el acento en términos de eso que nos cuesta, del lenguaje con el que nos abordamos, del asunto de que a veces no entendemos la función de las organizaciones otras y que en esa medida también tenemos que hacer un ejercicio adicional. Perdón. Luego también resaltar el trabajo que hace el profesor Alfonso Torres en comprender esas formas de conocer que son emergentes. La emergencia, no solamente en la investigación cualitativa, es fundamental en términos de que es una cosa supremamente vital, determinante para la investigación cualitativa y es la predisposición, además de lo que con las cargas con las que el sujeto llega para hacer investigación, comprender que en medio del campo van a aparecer un sinnúmero de situaciones que no son posibles de determinar previamente, ¿cierto? A lo que le llamamos emergencia. Esa emergencia que puede ser en términos de las categorías de análisis, es decir, de los lentes con los que nosotros nos acercamos a mirar la realidad o las condiciones de lo social en general, que no escapa a las organizaciones, puede tener unas miradas distintas cuando yo me aproximo al campo, pero también cuando estoy en él, ¿cierto? Y esa dinámica de estar dentro de la organización y de leer qué es lo que pasa allí, conversar con la gente, escuchar, hacer diálogos con sentido, ¿cierto? Que nos proporcionen información relevante, es lo que tendríamos que tener en cuenta sobre eso que nos dice el profesor Torres en el tema de esas formas de conocer que son emergentes, ¿cierto? Esa práctica social en la organización que deberíamos revisarla como conocimiento y diálogos de saberes en términos de lo que la organización hace desde su saber específico y desde lo que la contabilidad reconoce como un saber experto propiciado desde la universidad, que no necesariamente siempre es el que debería primar o el que deberíamos tener en cuenta. Por lo menos tener una posibilidad de conversar y de revisar esos saberes cómo se entretejen. Porque lo que normalmente hacemos es que llegamos a las organizaciones imponiendo el saber experto que tenemos desde la universidad, que es un saber dentro de muchos, pero que desconocemos ese valor de la experiencia, de la doxa, de ese conocimiento que muchos textos de metodología de la investigación mal llaman vulgar. Fíjense también una colonialidad epistémica en términos de cómo entendemos los saberes, en términos, en este caso, de lo organizacional, pero también de los saberes de la base social. Y por supuesto que es una colonialidad epistémica porque comprendemos que hay un saber que está por encima de otros, que en este caso es el que nos enseñan en la universidad. Bueno, un debate también para revisar nuestras estructuras coloniales de saber que podrían ser en otra charla y en otro momento. Este reconocimiento pues también propone el profesor Torres que se trabajen como prácticas emancipatorias porque nos posibilitan tener un sentido de la libertad y esto nos retoma a Freire en términos de que la educación popular lo que hace es situarnos en una práctica de libertad y no en una práctica de lo bancario, que digamos que es un asunto que se ve mucho en disciplinas como lo contable, en nuestro hacer cotidiano y que no es que esté mal del todo, pero sí podríamos tensionarlo
por lo menos en nuestro accionar con las organizaciones otras. Esas organizaciones otras, que es un término que retomamos de Santiago Castro, lo que podríamos trabajar es que ese otras, como lo no parametral, que también se los mencioné en Estela Quintar, son organizaciones que tienen un compromiso político en el territorio, que tienen un compromiso en términos de lo cultural, lo político, lo ideológico, lo deportivo, y que además necesitan la contabilidad, por supuesto, para subsistir, ¿cierto? Para seguir desarrollando su objeto social. ¿Por qué entonces lo pedagógico? Yo quisiera retomar un asunto de la profesora Katherine Walsh, que digamos que en América Latina, pues ella se ha destacado por mantener pues como esa discusión sobre lo decolonial en América Latina a partir de la propuesta que hace Frantz Fanon, de lo popular también como, perdón, de lo decolonial también entendiendo lo racial. Y la profesora Walsh también en una disertación desde Freire pues nos dice que lo pedagógico no puede entenderse más allá de la enseñanza, ¿cierto? Y de la transmisión de saber, ¿cierto? Debería entenderse más como un proceso y una práctica sociopolítica que también implica el asunto de la producción y la transformación de realidades, de subjetividades, de historia, de luchas, de realidades de la gente que la habita. Lo pedagógico también es esa posibilidad de hacer análisis críticos, de hacer intervenciones, de revisar ese asunto de creación de condiciones, de revisar cómo se entreteje, pues lo que estamos hablando en términos de lo educativo con el sujeto que lo plasma, ¿cierto? Más allá de la visión tradicional de la pedagogía como esa comprensión de la educación, ¿cierto? Como ese análisis macro superior de lo educativo. Trabajar la posibilidad de lo pedagógico, pues lo que nos permite entonces es identificar que hay una co-construcción de cosas, en este caso de la contabilidad, para el ejercicio reflexivo de la práctica misma de la enseñanza y del aprendizaje de lo contable en las organizaciones, y que no pasa por una transmisión verticalizada de conocimiento, como en algún momento se pensó, es decir, que el profesor está acá y el otro recibe conocimiento. No necesariamente eso es así, sino que hay una práctica y una intervención horizontal en términos de lo que les decía ahorita, el conocimiento y ese diálogo de saberes, pues entreteje entre ese conocimiento experto que tenemos de la universidad y ese conocimiento que está ya en las organizaciones y que es vital también para la comprensión de la función de la organización, como núcleo donde además se desarrolla lo contable. Lo pedagógico acá es una postura política, por supuesto, por lo que ya mencionaba en términos de Freire y bueno, de otros que hemos venido trabajando acá, pero que además atraviesa pues la práctica de quién, de nosotros y nosotras que estamos propiciando el encuentro educativo. No necesariamente desde el aula de clase como lo hacemos acá en la universidad, sino en un espacio donde también hay una transmisión y una recopilación de saberes, donde se entretejen asuntos que tienen por supuesto que ver con los procesos formativos, pero que no necesariamente pues tradicionales como los venimos nosotros identificando desde la universidad. Aquí entonces juntamos lo popular es consecuente con lo pedagógico. Además, pues no quiero separar lo pedagógico con lo político y lo popular con lo político. Digamos que para sintetizar este asunto, la contabilidad popular permite procesos de juntanza, porque esto yo mencionaba no es un asunto en solitario, no podría serlo, ¿cierto? Pues claro que trabajamos desde la acción colectiva, porque esto tiene que tener implicación en las organizaciones. Se trabaja desde espacios de confianza, porque aperturar procesos de información contable en organizaciones que además tienen un compromiso fundamental en el territorio no es un asunto fácil. Por eso tenemos que trabajar con escenarios de confianza y con gente que realmente se sensibilice con los procesos que viven las organizaciones en el territorio. Y que tenemos el lugar del sujeto y del conocimiento de forma paralela, es decir, no creemos en los procesos verticales de transmisión de conocimiento, ni que nosotros vamos a ir a iluminar a nadie, no creemos en esas cosas, creemos que a la par podríamos hacer un diálogo interesante y unas conversaciones que nos permiten reconocer y comprender las necesidades organizacionales y tratar de hacer eco
de las cosas que nosotras y nosotros hemos venido aprendiendo en la universidad a partir de lo contable. Esto demarca un asunto fundamental en el contexto, en la experiencia y la práctica situada. La práctica situada porque es práctica contextuada y situada en la organización. Yo reitero, no es aséptico, no es en abstracto, esto tiene que tener un piso en las organizaciones, de lo contrario no podría hacerse. Y esto tiene que estar vinculado y transversalizado, por supuesto, por un ejercicio de lo pedagógico político. Entonces, todo esto para decir cómo concebimos nosotras y nosotros la contabilidad popular. Creemos que la contabilidad popular se propone como una práctica, la práctica diferente a la rutina, ¿cierto? La rutina es la que no pensamos ni reflexionamos, la práctica es la que está mediada por la conciencia, ¿cierto? Siempre ponemos el mismo ejemplo, pendejo, pues perdón la palabra, pero es un poco para hacer referenciación, y es que los que conducen acá moto, carro, lo que sea, pues vos te levantás y te tenés que ir para la casa y pues te montás en el carro y no pensás cómo se manejan y cómo se prendió, vos te montaste y llegaste. Ahí hay una práctica que no está pensada ni reflexionada, es decir, hace parte de la rutina porque ya lo incorporaste y lo haces, y así con muchísimas cosas de la vida cotidiana. Pero el ejercicio, por ejemplo, de la docencia, los que son aquí profesores y profesoras comprenderán que aunque existen muchos casos, digamos que quienes tenemos un compromiso de lo ético con el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues comprendemos que la práctica docente tiene que estar reflexionada y pensada porque los estudiantes son distintos, los cursos son distintos, los contextos son distintos. Entonces el ejercicio de pararme entre el grupo y tratar de socializar cosas que tienen que ver específicamente con el campo de actuación y de conocimiento, pues es una práctica que está reflexionada y pensada. A eso nos referimos con la práctica contable, ¿cierto? Y nosotros proponemos entonces la práctica pedagógico-política porque no podría estar aislada de los contextos de las organizaciones, porque está arraigada en lo popular, pero además porque creemos que esto tiene que convertirse pues en un asunto de la enseñanza y del aprendizaje que además no se sitúa en el aula de clases, sino que se sitúa en el contexto de la organización. Por eso la práctica es situada. Esto permite pues repensar y resignificar todo el tiempo las prácticas contables, o sea, cómo hacemos la contabilidad, cómo están desarrolladas esas relaciones, esas formas de concebir la contabilidad dentro de las organizaciones y por personas que realmente la hacen todo el tiempo, no necesariamente por el contador. A veces incluso las organizaciones sociales no tienen contador. Esto nos permite conocer esta situación o pensarla y repensarla pues a partir de procesos, ¿cierto? Dialógicos, participativos. Les decía que esto no podría hacerse de otra manera. Y esto lo que posibilita es que nos vuelve visibles un montón de sentidos de los sujetos que hacen la contabilidad, ¿cierto? Que es a lo que nombramos inicialmente como esas experiencias y sentidos que le damos a la contabilidad, es decir, para qué nos sirve, cuál es el sentido, valga la redundancia, de eso que hacemos en el contexto. Nosotros y nosotras resaltamos la experiencia de trabajo académico, pues desde Economías Solidarias Alternativas, lo mencionábamos ahorita, porque queremos que se puede poner en tensión pues relaciones entre la contabilidad y las organizaciones otras. Esto ya lo hemos venido trabajando. Aquí, por ejemplo, cuando volvimos ya un poco más a la presencialidad, pues empezamos a desarrollar los talleres con la comunidad de San Francisco, Antioquia, y esto ha sido un trabajo muy bonito, muy significativo pues para quienes hemos hecho parte del proceso, pero además también para la organización, ¿cierto? Porque todo el tiempo estamos revisando y haciendo encuadres de lo que nos permite el proceso, de cómo nos vamos sintiendo, del sentido que tiene para la organización y para los actores que hacemos parte de ese proceso, pues el trabajo desde lo popular, ¿cierto? Que además tiene unas metodologías específicas, tiene unas formas de abordaje y de aproximación distintas, unas narrativas, unos lenguajes, unas formas diferentes, pero que también tenemos que tener en cuenta pues lo contable que hace lugar y que hace eco y para qué se necesita en esas organizaciones, y es que se necesita. Hemos encontrado que en todas las organizaciones con las que hemos trabajado, que no son pocas, pues ven muy potente y necesario la actuación de lo contable. Claro.
desde otras perspectivas, no necesariamente desde la parte tradicional, es como pásame la información y yo le devuelvo la declaración de renta o los estados contables tradicionales, sino que ven la potencia de la contabilidad como eso que me permite, ¿cierto?, revisar la organización desde otros lugares, que me permite entender la información, que me permite tomar decisiones. Y eso es lo que vamos a ver con el asunto de algunos sentidos que nos deja pues el proceso de... creemos que trabajar la contabilidad popular debe también tener en cuenta pues el contexto del tipo de organización. Esto hace parte de lo que conocemos como una base de justicia cognitiva en términos de comprender que la contabilidad no sirve para todo el mundo de la misma manera y que no tenemos un rasero que diga la contabilidad es así y pues no va a cambiar y todo el mundo la tiene que entender de la misma forma, porque lo que pretendemos es que precisamente haya esa conjunción de saberes, lo cual rompe con esa colonialidad epistémica que les mencionaba ahorita, pero además nos pone en el lugar de la justicia cognitiva, es de entender que por supuesto tenemos posibilidades otras de comprender las dinámicas organizacionales, de que los saberes que tienen las organizaciones son vitales y necesarios para comprender la práctica contable y que a veces los contadores y contadoras nos equivocamos un montón en transmitir un conocimiento que a veces ni siquiera es el necesario, no o el pertinente, ¿cierto? Lo que tendríamos que revisar es cuáles son esas prácticas que tenemos y cómo llegamos a entender o a comprender que la organización necesita una cosa y no otra. Bueno, esos son ejemplos de los talleres que venimos haciendo con la gente. Pues acá, digamos un poco para ir materializando esa propuesta de los sentidos, tiene que ver con la potencia de la contabilidad popular, es decir, ¿para qué me sirve la contabilidad popular? ¿Cómo es que nosotros la estamos entendiendo en el contexto? Y pues retomando cosa por cosa, lo primero que hemos identificado es que la contabilidad popular revitaliza el asunto de la conciencia. O como diría el profesor Albert Quijano, ese darnos cuenta, ¿cierto? Darnos cuenta como un ejercicio y una potencia de lo emergente que hablamos ahorita en las organizaciones otras con las que hemos venido trabajando. Ese darnos cuenta lo que hace es que nos posibilita una acción de transformación. No hay ninguna posibilidad de hacer transformaciones de lo que sea, organizacionales, bueno, en términos de estructura o superestructuras o lo que ustedes consideren, no es posible hacer transformaciones sin el asunto o el elemento de la conciencia. Y lo quiero traer en términos de las palabras de Olver y ese darnos cuenta es lo que también las organizaciones han venido nombrando en todo el proceso de lo popular. Es decir, mira, es que nos hemos dado cuenta de esto, es que ya somos conscientes de lo otro, es que aquello que antes desconocíamos hoy en día para nosotros es un asunto vital y transversal. Entonces creemos que una de las potencias, diría yo, particularmente de lo más significativo que podría rescatar yo de este proceso es el asunto de la conciencia y ese darnos cuenta en las organizaciones. Lo segundo que nos hemos, de lo que nos hemos percatado de la potencia de la contabilidad popular es el tema de reconocer la acción organizativa, porque cuando hablamos de lo contable, pues siempre estamos direccionándonos necesariamente pues al tema de la cuenta, al asunto de tener información financiera, de desarrollar estados contables o financieros, pero es imposible a veces, y nos hemos dado cuenta en las organizaciones sociales y comunitarias, que el trabajo de lo contable no tiene como un asidero, sino también tenemos un proceso de la gestión de la organización. Y que pues por eso está como tan relacionado el asunto del administrador y el contador en términos de que la información contable, ustedes saben por sus clases de contabilidad, pues el responsable de esa información no es solamente el contador, ¿cierto? Entonces en eso nos hemos dado cuenta que la posibilidad de la gestión y cómo hacemos la gestión en las organizaciones, pues está ahí metidita con lo contable. En esa medida, el reconocimiento de la acción organizativa, es decir, de la posibilidad que tenemos de que ese objeto social para el cual fue pensada la organización, pues siga funcionando. Y lo que nos hemos identificado es que las organizaciones sociales son muy preocupadas, están muy preocupadas todo el tiempo porque su objeto social se cumpla. Ejemplo, tenemos entonces, no sé, un
una organización sindical. Entonces el sindicato está muy pendiente y muy preocupado porque efectivamente podamos seguir teniendo capacitaciones para los trabajadores, que tengamos el pliego de peticiones, que sigamos haciendo reivindicación de derechos, pero no, a veces no somos conscientes de que para hacer efectivo nuestra función social o el objeto con el cual se pensó la organización, pues necesitamos entonces de la gestión y de la contabilidad para que eso siga desarrollándose. En esa medida, las organizaciones han sido conscientes de la posibilidad de la acción organizativa y que eso evidentemente pues está relacionado por supuesto con el asunto de la contabilidad. Es un elemento fundamental. Y luego también, cosa que posiblemente no pasará con las pymes, ¿cierto? Yo creo que el asunto de dejar memoria escrita, que además la contabilidad lo que hace es eso, ¿cierto? Contar una historia, léanse pues los primeros manuscritos de Cotrugli cuando hace toda una descripción, antes incluso de que Pacholo empezara a hacer el tema de, pues de dejar precisamente en memoria escrita de lo que hoy conocemos como contabilidad, pues digamos que se cuenta eso, es una historia. Y las organizaciones sociales y comunitarias, digamos que no tienen un hábito, una costumbre de hacerlo. La posibilidad de intervención que hemos tenido con la contabilidad popular es que las organizaciones han empezado a ser conscientes, a dejar memoria escrita de lo que hacen, ¿cierto? No solamente de las cuentas, de lo que es financiero o monetario, sino también de las cosas que pasan en la organización, que además son importantes para tomar decisiones, pero que cuando hacemos todo el recuento de ese proceso, también nos damos cuenta que eso inevitablemente lleva a una decisión de lo económico. Eso también ha sido un trabajo muy bonito y muy revitalizante porque, claro, empezamos a juntar un montón de asuntos que nos muestran en la universidad, que son muy importantes, pero que a veces no se materializan tanto. Aquí hemos identificado que efectivamente son importantes y sí son relevantes para la gestión de la organización. También el asunto de los roles de trabajo, porque a veces pues la gente, todo el mundo hace de todo. Eso también lleva a una connotación económica si trazamos el círculo completo, pero a veces no es tan evidente en las organizaciones, precisamente por la falta de recursos, por la falta de gente y de manos que hagan cosas, por la falta de posibilidad económica de contratar personas y procesos. Sin embargo, el darnos cuenta de cuáles son nuestros roles, de cuál es nuestra posibilidad de accionar en el trabajo, también nos lleva a tomar decisiones económicas en términos de cómo hacemos para que la organización siga subsistiendo. También el tema de apoyo entre organizaciones o lo que nosotras hemos trabajado como redes colaborativas. Esto nos ha proporcionado información valiosísima, no solamente a nosotros en el proceso de sistematización de la experiencia que hemos venido trabajando y que falta un montón porque todavía pues tenemos que seguir aprendiendo en el proceso de sistematización, pero además a las organizaciones porque se han dado cuenta que hay cosas que no necesariamente tienen que hacer ellas, sino que pueden compartir o lo que mucha gente llamaría economías de escala y tal, pero aquí podríamos nombrarlo como esa posibilidad de hacer redes cooperativas y colaborativas con gente que está en el territorio, que está por fuera, que nos puede apoyar y que revitaliza la acción organizativa. Además, pues de lo evidente de la identificación de necesidades, que a veces pues no es tan claro. Uno pensaría que las organizaciones tienen como claro lo que necesitan, pero no necesariamente es así. También les invito a que ustedes se piensen en el lugar donde trabajan lo contable, si siempre la gente, inclusive las pymes, que de pronto pueden tener un recurso adicional para el trabajo de lo contable, pues digamos que también tienen claridad en estos asuntos. A veces puede ser más sencillo en organizaciones como PIC, pues en empresas pequeñas o de mediana acción, pero a veces las organizaciones sociales pues no tienen ni tanta capacidad ni tanto personal. También existen dificultades mediadas por el analfabetismo, que además también tenemos que no solamente alfabetizar en los asuntos que ustedes estarán imaginando como la lectura, la escritura y tal, sino también en procesos de alfabetismo de muchas cosas, ¿cierto? Que pasan, por supuesto, por lo contable y que además la alfabetización y el trabajo de educación para adultos también es una propuesta de la educación popular que nosotros reivindicamos aquí.
También nos hemos dado cuenta que hay como un cambio en términos de la valoración de las cosas, el asunto del valor cobra un sentido distinto que no necesariamente pasa por la diferencia entre el precio, ¿cierto? Sino el valor de lo que tenemos y el reconocimiento de las cosas que tenemos aquí, que posiblemente la contabilidad nos dirá ya está depreciado, pero para la organización sigue siendo un recurso fundamental. Hemos querido hacer también un proceso de alfabetización con el asunto del recurso, que es a lo que más le dedicamos tiempo, precisamente porque nosotros dentro de nuestros lenguajes pues tratamos de mirar el activo como un asunto de pues, básico, ¿cierto? Y entonces ya sabemos a qué nos referimos y tal, pero las organizaciones tienen una amplitud en términos del concepto y hemos aprendido también que el asunto del recurso es un tema mucho más grueso, mucho más abarcativo, que nos permite el reconocimiento de esas necesidades, pero también de lo que tenemos y lo que necesitamos para cumplir con los objetos sociales, que en nuestro caso lo hemos llamado metas y sueños de las organizaciones sociales y comunitarias. También se ha identificado pues una capacidad de ahorro y de reinversión que antes no se tenía, que posiblemente pues no rompa con las estructuras capitalistas, no hemos identificado que eso sea lo que se pretenda, sino que por lo menos las organizaciones tengan una apertura distinta para trabajar y para sobrevivir, sobre todo por esa idea de seguir manteniendo su objeto social en el territorio. Y por supuesto, pues la capacidad y esa potencia que también deja la contabilidad popular para resignificar realidades situadas, ¿cierto? Realidades contextuadas en el territorio. Precisamente porque para eso es reivindicar que la práctica contable puede ayudar a que las organizaciones sociales y comunitarias sigan fortaleciéndose, ¿cierto? Sigan estando en el territorio porque pues hemos visto por experiencias, yo creo que todos y todas acá, que gracias a la reivindicación de derechos de mucha gente y de muchas organizaciones que han hecho posible cosas que hoy nosotros disfrutamos y que creemos que están ahí per se, pero no es así, ¿cierto? Están ahí y las disfrutamos hoy porque hay gente que trabaja en términos de lo colectivo y que reivindica derechos que nosotros gozamos, ¿cierto? Los que trabajamos y somos vinculados en algún proceso laboral, el tema de la prima, las vacaciones, las cesantías, no es un asunto como que la empresa tan querida que me quiso dar eso. No, es un trabajo de mucho tiempo de los sindicatos en este país que han intentado que los trabajadores tengan mayores garantías. Lo que pasa es que pensamos como que vienen de la nada y que yo los disfruto per se, y no es así. En esa medida, ser capaces de reconocer el proceso que hacen organizaciones que trabajan por el bienestar y la defensa de derechos que gozamos todos y todas, comprendemos la necesidad del aporte que hace la contabilidad. Bueno, por lo menos nosotros lo vemos así, ¿cierto? El aporte que podemos tener nosotras y nosotros como profesionales de la contaduría pública, que además somos profesores y estudiantes de una universidad pública, que se sostiene con los impuestos de la gente, en nuestro caso, la posibilidad de devolver solidariamente capacitación, posibilidades, trabajo colaborativo con organizaciones en el territorio específicamente. Muy bien, para ir cerrando y dar espacio para que conversemos, pues creemos que esa vinculación de lo contable en las organizaciones fortalece su proceso productivo en el caso de las que efectivamente tengan procesos productivos, pero también creemos que esto puede ayudar a la disminución de la pobreza, no creemos que la supere, hay procesos que no logran salir de la situación de miseria en el sentido estricto o de pobreza en el sentido estricto, pero por lo menos que se pueda mantener y subsistir la organización con su objeto, para nosotros es un gran logro, ¿cierto? Aportar a ese proceso, creemos que efectivamente podemos seguir desarrollando acciones que nos permitan y que le permitan a la organización reconstruir tejido social en el territorio, porque recuerden que una de las cosas que nosotros hemos venido destacando es que las organizaciones con las que trabajamos, por supuesto, deben tener una vinculación con el territorio. Esta propuesta lo que nos permite,
¿cierto? Es precisar como la comprensión, ya lo hemos dicho muchas veces, del asunto del contexto, del asunto de la conversación y el diálogo como motor de la discusión par, ¿cierto? Horizontal, reconociendo, por supuesto, la perspectiva de lo político y movilizando estas acciones de conversación en el territorio como una apuesta contrahegemónica y de resistencia, precisamente porque las organizaciones pues tienden a desaparecer porque no tienen cómo subsistir. Entonces hacer cositas desde lo micro, desde lo cotidiano, desde lo local, pues también nos permite seguir apostándole a propuestas que resistan en el territorio como ya lo veníamos planteando. Claro que hace parte de una apuesta pedagógica porque esto reflexiona la práctica contable que se teje en la organización, ¿cierto? Claro, el ejercicio del trabajo con las organizaciones pues requiere de unas miradas de investigación no tan ortodoxas, sino un poco más con miradas heterodoxas, no convencionales, peleando incluso con los campos académicos y epistémicos de la contabilidad, porque a veces también somos muy esquemáticos o tenemos un montón de colonialidades epistémicas, y parto por mí porque a veces es muy difícil quitarnos de ahí, luchar contra esas cosas, pero la idea es que podamos ir avanzando en la construcción de procesos de investigación que nos permitan reconocer otro tipo de miradas, otro tipo de dinámicas, otro tipo de perspectivas, de lugares de reconocer lo contable. Y eso es lo que hemos venido haciendo en ese asunto del diálogo y la conversación de saberes, desde lo que nosotros denominamos, bueno, esto lo denomina la teoría colonial, pero desde lo que nosotros reconocemos como el saber experto, pero también la posibilidad del reconocimiento de otros en una suerte de justicia cognitiva que ya lo mencionaba ahora. Nosotros trabajamos con técnicas interactivas de investigación social que permiten además reconocer esas necesidades de las organizaciones, que lo ponen en la atención de que se nombre de las maneras en las que ellas y ellos son capaces de hacerlo, ¿cierto? Y no con nuestras lógicas y nuestras ópticas de lo contable, que a veces la gente no nos entiende. Si para uno que es contador es difícil comprender ciertas cosas, a mí me cuesta un montón comprender las nuevas lógicas de la contabilidad internacional. Creo que tengo una tara epistémica ahí porque no logro comprender ciertas cosas. ¿Cómo entonces hacer para que las organizaciones sí nos comprendan? Yo creo que también hay que pararnos en un lugar donde está el otro y tratar de tejer asuntos que nos posibiliten una conversación, porque esto no es un diálogo de sordos, ¿cierto? Esto es un asunto que nos permite tejer. Yo creo que ahí tenemos que seguir insistiendo. Y pues claro, aquí ya llego a este tema de que pararnos en ese lugar, ¿cierto? Reconocer ese lugar, pues implica una ruptura con algunos enfoques tradicionales, con algunos asuntos que solamente posibilitan la acumulación y el capital de recursos, que los recursos son absolutamente necesarios y no los hemos desestimado, seguimos trabajando en algunas de esas vías, pero también es importante reconocer que existen otras maneras de hacer contabilidad, otras formas de reconocimiento, otras formas de valoración. Y pues yo creo que por ahí nos podríamos ir yendo a ver qué empieza a salir. Esto parte mucho también del asunto de la emergencia y de la coconstrucción de saberes, porque pues es un tema muy nuevo, que no solamente tenemos que demarcarlo en términos de lo teórico conceptual, sino que también en términos de la práctica, porque es en el territorio, es en la organización donde estamos trabajando, y por eso es un asunto, cierto, desde lo crítico social, si se quiere pues poner en algún paradigma para comprender el accionar, porque efectivamente estamos yendo y viniendo, estamos trabajando con métodos de investigación desde la acción, desde la investigación-acción, desde la investigación-acción-participación, que diría Fals. ¿Por qué? Porque es ir y volver, porque este trabajo no lo definimos nosotras desde la comodidad del escritorio, sino que lo trabajamos con las organizaciones, desde las organizaciones y para el trabajo de la organización comunitaria. Pues claro, el reconocimiento de las prácticas hacen parte de la cotidianidad de las organizaciones. Esto no es un asunto impuesto, no es un asunto predeterminado, creo que ya lo he mencionado un montón de veces, y por supuesto necesitamos que se reconozca desde la organización, ¿cierto? Ahí hemos tenido que hacer
pues como un trabajo de mucha lupa y de mucha paciencia. Esto es de largo alcance, esto no es un asunto pues que logramos resolver en un año, sino que esto tiene un trabajo de largo alcance, porque además todo el tiempo nos estamos repensando cosas. Creemos que esta manera de hacerlo con esta organización nos ha funcionado, pero cuando lo hacemos con otra organización es que no funciona, no es comprensible, por ahí no va, entonces es devolvernos, es ir y volver, y por eso el asunto de la IAP es un tema tan potente para nosotros, porque es ir y volver, y esto no solamente se agota en un proceso de investigación específico, sino que se constituye en una línea de investigación que creo que mencionaba al inicio. Hemos planteado, por supuesto, aproximaciones conceptuales del asunto de lo contable desde lo popular, pero reconociendo, por supuesto, que existe pues un saber y una práctica social. Esto no solamente lo decimos nosotras pues en el contexto, sino que también tomamos del trabajo de Mauricio Gómez en términos de que cómo se reconoce la contabilidad, desde dónde partimos, porque así como reconocemos el concepto de lo popular, de lo pedagógico, pues reconocemos también el concepto de lo contable desde esta propuesta que hace Mauricio. No creemos que la contabilidad se resuma a un asunto del registro, de la divulgación y de la medición de información. Creemos que además también ahí existe un conjunto de relaciones sociales de poder institucional que se relacionen y se tejen en el contexto, y por tanto, pues lo contable lo concebimos desde ahí. También concebimos la organización distinta empresa. Creo que esto ya lo he venido nombrando en el transcurso y es absolutamente, por lo menos comprensible en mi relato, en que no creemos que la organización sea lo mismo que la empresa, y por tanto nos suscribimos a las posibilidades de la organización desde otro lugar que no sea la narrativa del management. Y por supuesto que, esto también lo he dicho, la contabilidad no es aséptica. La contabilidad se refleja en una parte, y nosotros trabajamos es la organización comunitaria precisamente porque creemos que allí se necesita la contabilidad, que la gente la aprecia, la necesita, la trabaja, pero que digamos que no tiene profesionales contables capaces como de hacerlo entender. Hemos encontrado muchos colegas, amigos cercanos que han trabajado muchos años en organizaciones sociales y comunitarias y que de ellos hemos aprendido un montón. Gente que incluso veo acá en la sala, de la cual siempre estamos como trabajando, conversando, tomándonos un tinto, invitándolos a que nos cuenten su experiencia, precisamente porque, claro, las organizaciones sociales han necesitado contador muchos años, pero hay otras que posiblemente no, donde no han llegado, y pues hay un montón de nichos en los cuales nosotros hemos venido trabajando también por nuestras apuestas políticas, en términos de que lo que les contaba al inicio, y que claro, se vienen incorporando a la vida social otras organizaciones que antes no existían, como las organizaciones cooperativas que resultan del acuerdo, por ejemplo. Como para cerrar, digamos que lo popular y lo pedagógico pasan por lo colectivo, ¿cierto? Esto es un proceso a varias manos y a varias voces, que no puede entenderse desde una única perspectiva, sino que digamos que se teje en el contexto, en las dinámicas organizacionales, y que a veces cuando uno se piensa cosas desde aquí, pero trata de llevarlo a la organización, pues estrella, porque es que así no es, así no funciona, la gente tiene otra visión. Entonces digamos que la posibilidad de tejer eso en el contexto es lo que nos posibilita, por supuesto, que la contabilidad popular tenga mayor potencia, que además nos convierte en eso que decimos acá como hacedores de una disciplina compleja, dinámica, pero bella y pasional, absolutamente necesaria, todavía hoy en día obligatoria, y que digamos que nuestro afán también es que nos dicen como la contabilidad, tengo que tener contador porque es obligatorio, pero más allá de que sea obligatorio es que realmente lo vean como un asunto aportante para la organización. Y bueno, por lo menos lo que hemos venido haciendo con estas organizaciones, que ya son varias, muchas, con las que hemos venido trabajando, pues se constituye en un ejercicio desde esta posibilidad que nos alegra, ¿cierto? Nos alegra mucho
porque creemos que vamos por buen camino, ¿cierto? Con múltiples asuntos que tenemos que ir resolviendo, pero que efectivamente creo que estamos haciendo un trabajo de aporte, ¿cierto? Bueno, y ahora sí, quiero cerrar con que la contabilidad, digamos que plantea sentidos, que fue, termino con lo primero que dije, plantea sentidos sobre las prácticas. Las prácticas contables son las que se tejen precisamente en la cotidianidad de las organizaciones desde un asunto reflexionado, ¿cierto? Pensado. Pero además esas prácticas también pueden ser construidas y transformadas a partir de lo que ya hemos venido conversando acá, la acción colectiva, la reflexión crítica de la práctica misma de la contabilidad, del contador, que es el sujeto, pues, y de la contadora, que es el sujeto que la ejerce, de la concienciación y la transformación subjetiva de esos sujetos, porque no solamente se transforma la práctica en la organización, no solamente se transforma la organización, sino que se transforma el sujeto o la sujeta que efectivamente está haciendo el ejercicio de la práctica. Ha habido cambios profundos en nuestro quehacer, en nuestro pensar, en nuestras formas de actuar, en lo que nosotros creemos que es la contabilidad, lo que es la organización, lo que es el sentido comunitario. Hay una transformación en los sujetos que habitan el proceso de la resignificación de la práctica. Esto también es importante comprenderlo porque no somos los mismos que entramos al proceso quienes estamos hoy, que posiblemente saldremos en algún momento. Y esto es, yo creo que una cosa de lo más bello que nos posibilita la contabilidad popular, porque al estar pues cimentada en lo que plantea Freire, pues digamos que hay un ejercicio no solamente de la transformación del sujeto, sino de comprender que las relaciones en las organizaciones y con los otros también son eso, un acto de libertad. Y pues los retos, porque esto nos deja un montón de cosas, nosotros pues todo el tiempo estamos como pensando en ese asunto, los retos de la contabilidad popular pues están sujetos a un montón de asuntos, ¿cierto? A las necesidades de las organizaciones, a la emergencia de la práctica, a la posibilidad de seguir construyendo cosas, ¿cierto? En el camino con y desde las organizaciones, pero además también nos deja un lugar para habitar, para pensar, para tejer con otros y otras, eso que nosotros llamamos sentidos, posibilidades, conocimientos, gente cercana, con espacios de confianza, con gente amiga, que además compartamos proyectos de lo político, de lo ético y de lo estético que nos permitan entonces seguir trabajando por una contabilidad distinta, una contabilidad que nos revitalice y que efectivamente, como lo dije al inicio, pues sea de utilidad pública para alguien o para algo. Les agradezco muchísimo pues la atención y ahora sí, no sé, John, si pues conversamos un ratito. Muchas gracias, profesora Juliana. Excelente tu presentación y tu invitación, siempre muy provocadora hacia este tema. En efecto, sí hay algunas preguntas, en especial de parte de nuestro profesor Oscar William Restrepo y de una de sus estudiantes. Entonces, me voy a permitir leer esas preguntas. Entonces nos dice el profesor, buenas noches, un saludo especial para todos, muchas gracias. La pregunta es, ¿podemos decir que parte de la contabilidad popular es la expresión cualitativa del entorno en el que se encuentra la entidad? Sería como una primera pregunta que él nos deja allí. Pues, a ver, nosotros digamos que, por supuesto, trabajamos con unas perspectivas cualitativas de la investigación, creo que pues lo mencioné un poco, no solamente desde la perspectiva paradigmática de la investigación, sino también de la posibilidad de los diseños de investigación. Ahí tenemos unas vinculaciones cualitativas del ejercicio. También rescatamos el asunto de la posibilidad de tener una información más cualitativa de la organización, que pues uno diría, bueno, pasa por las notas de los estados financieros, pero hay un montón de información que se teje en la organización, que también se constituyen en estados contables, que no son los 5 tradicionales o los obligatorios, pero que también nos dan un montón de información para tomar decisiones de la misma organización, de la junta, de las asambleas, de los comités, dependiendo pues de la organización con la que estemos trabajando. Pero
Digamos que la contabilidad popular no necesariamente es una expresión solo de lo cualitativo. La contabilidad popular es una práctica pedagógica política, es decir, es la posibilidad de tejer en la organización cómo hacemos desde una práctica reflexionada y repensada la contabilidad. Y esa contabilidad puede estar marcada por asuntos técnicos, por asuntos empíricos, por asuntos financieros, pues por todo tipo de información que no necesariamente se circunscribe a un asunto meramente cualitativo, que es muy importante, como te decía, pero que no necesariamente solo nos pensamos en eso. La contabilidad popular es una forma, ¿cierto? Es como nos acercamos, no un tipo de contabilidad. Gracias, profesora. También el profesor nos pregunta qué indicadores podríamos pensar para el desarrollo de la contabilidad popular. Bueno, no sé si, digamos que lo que nos pensamos por el indicador es una forma de medición, pues tradicionalmente es cierto, una forma de medición que nos permita pues conocer ciertos reportes de lo contable. Es posible que sí, no podría ser. Pero digamos que nosotros, más que indicadores, es sobre formas y prácticas de cómo las organizaciones necesitan conocer cosas. A veces puede que las mismas organizaciones definan unas maneras y unas formas de desarrollar procesos contables que nosotros cotidianamente también los desarrollemos en la práctica contable tradicional. Eso, pues obviamente, si es así, pues es potenciarlo, porque a la organización le ha servido y pues sabemos que también ha funcionado en otras organizaciones. Pero hay otras maneras de hacer contabilidad o de tener lugares de enunciación que permitan a la organización conocer como su situación financiera, de gestión, administrativa y tal, que posiblemente se construyan pues in situ. Porque es que cada organización tiene como unas lógicas distintas y pues hemos tenido experiencias en cada organización con un asunto diferente. O sea, no todas funcionan de la misma manera. Eh, y pues como indicador, ¿cierto? Como el asunto tradicional del indicador, pues no lo trabajamos así, sino sobre práctica. No sé si de pronto soy como muy enredada con ese asunto, pero es más sobre la práctica contable más que el resultado de cómo mostremos esa información que puede ser financiera o no financiera. Gracias, profesora. Una de nuestras estudiantes, Luisa Fernanda Álvarez, nos pregunta, ¿la expresión de no parametral a qué se refiere? Al expresar que la contabilidad se mueve de manera diferente, ¿qué se quiere decir? Ya. Bueno, gracias pues también por la pregunta, porque claro, eso pues puede como resonar raro. Bueno, por lo no parametral, eso no es un término nuestro, eso es un término que acuña la profesora Estela Quintar, que es la profesora que dirige el Instituto IPECAL de México, que antes dirigía el profesor Hugo Semmelman y que ella asume la dirección cuando el profesor Semmelman muere. Y ella trabaja el concepto de lo no parametral como ese asunto de lo no convencional, de lo distinto, de lo raro, de lo externo, de lo otro, ¿cierto? Y nosotras lo que hacemos es traer la discusión de la profesora Quintar para nombrar las organizaciones, porque son dos situaciones, para nombrar las organizaciones. Las organizaciones que también las nombramos como no parametrales u otras, acuñando también el concepto de Santiago Castro Gómez, cuando plantea ese asunto, cuando trabaja lo de la ibris del punto cero y dice otras, lo no parametral y otras, las organizaciones son aquellas que no son las convencionales sobre las cuales se trabaja el asunto de lo contable. Porque siempre, pues en la universidad como que nos muestran un tipo de organización o un tipo de empresa tradicional. Yo decía ahorita la empresa XYZ, pero bueno, siempre es como la empresa de servicios que presta o que tiene tantos trabajadores, o de pronto, cuando estamos así, pues como muy revolucionarios, el asunto de organizaciones comerciales o de pronto transformadoras, pero casi siempre pues nuestras dinámicas académicas de resolución de problemas contables se van a un tipo de organización, un tipo de empresa que está ya caracterizada.
Entonces, cuando nosotros decimos lo no parametral o eso de otras, es para comprender que existen organizaciones que requieren de lo contable, pero que no son las tradicionales que aprendemos en la universidad. También les invito a pensar en su lugar en específico, cuántas veces en la universidad pues hicimos trabajos académicos en las clases de contabilidad o en otras materias similares sobre la contabilidad que llevan las juntas de acción comunal. Y Medellín lleva con presupuesto participativo hace muchísimos años, requiere contabilidad, incluso ha sido modelo para trabajar en otros municipios del país con la experiencia de PP. Y pues a mí no me tocó, yo soy egresada de la Universidad de Antioquia, a mí no me tocó, yo no sé si a ustedes, es posible que me equivoque, ¿cierto? Pero a eso nos referimos con el asunto de lo no parametral. Y la segunda cosa, la segunda pregunta que hacía Luisa, que era sobre el asunto, John, perdón que es que me fui. Sí, al expresar que la contabilidad se mueve de manera diferente, ¿qué se quiere decir? Eso, es porque, mira, la contabilidad, digamos que nosotros tenemos unas maneras de pensar la contabilidad, o sea, cuando nos dicen hay que llevarle la contabilidad a alguien, uno como que inmediatamente se ubica en el balance inicial, luego en el estado de resultados, luego etcétera, etcétera, y todo lo que hay que hacer y qué sacar. Pero entonces llegamos es con una predisposición en términos de que nosotros ya sabemos aquí qué es lo que hay que hacer en contabilidad y cuando llegamos a la organización, llegamos con una estructura predeterminada. Y eso a veces nos impide un poco leer el contexto y revisar qué es lo que necesitan las organizaciones, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado es porque posiblemente nosotros, no sé, conozcamos los activos y tenemos en la cabeza el tema del activo y sabemos qué significa y cómo reconocerlo en la organización. Pero posiblemente las organizaciones no lo nombran como activos, sino que lo nombran otra cosa, como hemos encontrado que le dicen recursos. Entonces uno lo primero que dice es como, ay no, así no se dice es activo. La pregunta que tendría que ocuparnos es, ¿por qué? Tenemos que presentar información contable, pues como la norma lo dice, y eso no lo vamos a cambiar hoy en esta charla. Pero el trabajo con la organización que parte de lo pedagógico político, que además ya lo hemos venido nombrando acá, también tiene que ser por el reconocimiento de una contabilidad que es distinta, que la organización posiblemente no se hace como la hacemos nosotros en la universidad, con los ejemplos de siempre. A eso nos referimos con el asunto de poder leer, ¿cierto? Y escuchar y prestar atención y conversar de cómo es que las organizaciones hacen la contabilidad in situ, es decir, en la organización. Gracias, profesora. Tenemos otra pregunta del profesor Oscar William que nos comenta, cuando te refieres a otras formas de reconocimiento, ¿qué otras formas se han podido identificar? Bueno, ese ha sido un asunto bien complejo, precisamente porque incluso cuando ha habido organizaciones que nos preguntan por el asunto de la valoración, y pues nos hemos tenido que quedar como ahí quietas y decir como eso no lo sabemos, incluso como decir, es así una discusión, ¿cierto? Muy profunda en la academia contable, porque no sabemos cómo hacer la valoración de ciertas cosas, sobre todo de los impactos que las organizaciones nos piden en términos, por ejemplo, de lo ambiental, de lo cultural, eso no lo sabemos hacer. Ha habido pues trabajos académicos de gente, por ejemplo, profesores del Autónomo que se han venido pensando en ese tema, pero que no podemos en este momento tener, pues o por lo menos nosotras, ¿cierto? Como unos esquemas específicos para hacer eso en concreto. Entonces, ha sido difícil. Y también en términos de la humildad, reconocer que no lo sabemos hacer, no, por ahí no, todavía no vamos, pero también es un compromiso desde lo académico de empezar a pensarnos cómo es que vamos a hacer ese asunto. Cuando hablamos del tema del reconocimiento, es también en ese mismo sentido, porque, por decir algo, nosotros tenemos pues como la lógica del estado de resultados de una manera, pero digamos que cuando lo preguntamos en la organización y nos entregan la información, es que nos la entregan de una manera distinta.
y lo primero que uno dice es como así no es, entonces yo pues la volteo como para entenderlo bien, pero pues ese no es el trabajo es como, bueno, ¿por qué lo entendemos así? ¿Por qué entonces en vez de hacer, no sé, una cosa vertical lo hiciste de otra manera? Mucha gente, pues muchas organizaciones, digamos que han hecho el proceso, por ejemplo, de costeos y de presupuestación, también con gráfica. Eso pues cuesta un poco porque no es lo convencional, pero nosotros hablamos del asunto del reconocimiento, es decir, de lo que tiene la organización y lo que necesita para seguir funcionando desde las lógicas de la organización. Obviamente, cuando hay que presentar información financiera, como lo venimos haciendo con el asunto de los acueductos veredales a los cuales el equipo les lleva la contabilidad, o sea, como tradicionalmente pues se conoce, ¿cierto? Les lleva la contabilidad, pues claro, o sea, a la DIAN hay que entregar la información de una manera y tratamos como de hacer que eso de alguna manera converse. Las formas de las cuales las organizaciones se apropian para presentar información y para reconocer lo que tienen y lo que necesitan en un ejercicio además de prospectiva y también lo que la norma nos pide. Este equipo incluso lo hemos constituido con quienes nos dedicamos al asunto de lo académico y estamos pensándonos el tema y con las muchachas que trabajan con nosotros el asunto de lo académico, pero que además son muy, como diríamos, como tesas pues en el asunto de lo contable para ESALES. Precisamente porque las dinámicas incluso, así sean desde lo tradicional, en ESALES es una cosa totalmente diferente y ahí nos ha tocado aprender mucho. Entonces, cuando decimos el reconocimiento, no es un asunto como que inventamos un nuevo modelo contable eh, ni nada de por el estilo. Lo que estamos hablando es del asunto del reconocimiento, es cómo nosotros comprendemos que las organizaciones tienen unas formas particulares de reconocer la información que tienen y que necesitan, y con esa información es con la que nosotros trabajamos, precisamente para hacer un ejercicio de prospectiva. Ahorita estamos en el trabajo con ellas porque independientemente de que les llevemos la contabilidad y que es un ejercicio pues técnico y de legalidad, también se hace pues el trabajo de formación para revisar, por ejemplo, un elemento fundamental para las asambleas que son este mes, para organizaciones sociales y comunitarias en el asunto del presupuesto, en el ejercicio de prospectiva, precisamente porque es un elemento de gestión fundamental que además lo necesita la contabilidad, pero que la gente pues no lo tiene como muy en cuenta. Trabajar eso para nosotros es un asunto también desde el reconocimiento de lo contable y de la gestión, que creo que pues lo mencionábamos al inicio, que no solamente es lo contable por lo contable, sino que esto tiene que ver además por un ejercicio de cómo la organización se piensa, cómo la organización se mira hacia futuro, cómo la organización entiende sus recursos y los gestiona. Gracias, profesora. También tenemos otra pregunta del profesor Jairo Cardona, quien nos dice, ¿de qué manera podría homologarse la información con la norma actualmente utilizada para este tipo de entidades? Entre paréntesis, él coloca, lo más parecido que se me ocurre es grupo 3, de manera que los actores del mercado pudieran entenderlo y pudieran eventualmente prestar dinero, invertir, medir la tributación y la parafiscalidad, entre otros temas. Sí, pues a ver, el asunto de la norma no lo podemos pues obviar, o sea, la norma está ahí, tenemos que cumplirla. Hay organizaciones sociales que efectivamente tienen que pues, cumplir con la norma tributaria, hay algunas que inclusive por los mismos efectos como del proceso contable que estamos tratando como de entender, pues los han sacado de régimen especial, por ejemplo, y los han puesto en régimen normal, sabiendo que tienen el beneficio. Entonces eso ha sido como una preocupación, por ejemplo, en el caso de los acueductos en específico, también en el caso de las cooperativas de firmantes. Estas tienen un montón de cosas que hay que estar atentos porque además ustedes saben que la plata con la que funcionan las cooperativas de firmantes pues es pública, el Estado a partir del acuerdo de paz que se firmó en La Habana. Entonces esto tiene un montón de implicaciones que nosotros
no podemos subvertir, o sea, no podemos decir como estamos hablando de contabilidad popular, entonces no presente pues la información exógena, no, o sea, hay que presentarla. Lo que estamos diciendo es que más allá del asunto de la norma contable que hay que cumplir, es para qué le sirve la información a la organización. O sea, ¿para qué le sirve la contabilidad? Posiblemente, claro, si cumpla un contador, pues, ¿cierto? Lo contratan y cumpla con toda la información y posiblemente algún cooperante, porque en este caso la inversión de la que vos podrías hablar es más sobre el asunto, bueno, de empresa privada o también de cooperantes nacionales e internacionales que quieran vincularse en específico con los procesos productivos que tienen los firmantes. Ahorita hay 3 procesos que están funcionando muy bien, que es el tema del café, del paramillo que está sacando el ETCR de Ituango, lo de la marca de ropa La Montaña, yo no sé si ustedes la conocen, están sacando, pues, si no la buscan, ¿cierto? Están sacando botas, bueno, es como de lo más famoso pues que se ha podido ver del proceso de paz, que queda también aquí en Antioquia, también se está sacando desde Anorí, o sea, un montón de asuntos que la gente podría decir, listo, invierto. No es que nosotros, digamos, la información contable no va para allá, sí. Lo que estamos diciendo es, ¿para qué le sirve esa información a la organización? ¿Cómo la organización entiende sus propias prácticas de contabilidad? Porque a veces la información que nosotros presentamos comúnmente, tradicionalmente, no es comprensible. Hay contadores que ni siquiera entregan notas de contabilidad. Ahorita, una práctica que de pronto puede también servir como de ejemplo es que vamos para las asambleas veredales de los acueductos y también de las cooperativas. Pues la información contable se entrega en unos informes, eso los entrega el contador, pero lo que estamos haciendo son infografías que le permitan a la gente, a los asociados, a la gente que está en las asambleas, entender eso, porque además tengan en cuenta algo, hay gente que no sabe leer y escribir. Entonces, cómo hace el contador? De pronto ni le importa, pero ¿cómo hace el contador en el efecto que sí le importa? De que la gente para la cual está entregando información contable le comprenda. Esa es una pregunta que, bueno, yo no sé, a mí me habita. Es que me están entendiendo. A veces a uno no le entienden. Entonces también revitalizar la práctica, a eso nos referimos, es cómo hacemos para que esa información sea comprensible. Entonces no es que no vamos a presentar información, hay que presentarla, pero la preocupación es el cómo. ¿Cómo hacemos para que eso sea entendible? ¿Cómo hacemos para que la gente lo comprenda? ¿Cómo hacemos para que tomen decisiones a partir de esa información? Porque la otra es, entregamos información de un año. Entonces, 2021 entregamos información para la asamblea. ¿A quién le sirvió esa información? Va a servir ahorita de pronto para el tema de la prospectiva, es decir, tomemos decisiones sobre presupuesto. Pero la información contable pasó todo el año y nadie la conoció. Otra práctica que tenemos instaurada con las organizaciones es que cada mes nosotros hacemos talleres de capacitación y de formación entre todos, ¿cierto? Y vamos conversando sobre los asuntos propios que la organización necesita y que nosotras también proponemos. Pero además hacemos devolución de información contable en la cual tratamos de hacer entendible esa información, comprensible para la gente y que ellas sean capaces, porque son ellas o ellos en la junta los que se quedan encargados de transmitir eso, nosotros no. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar capacidades instaladas que nos permitan hacer comprensible la información que nosotros producimos? Que además es de la organización, no es del contador. A eso nos referimos un poco con el asunto de poder, ¿cierto?, compartir información que sea comprensible, más allá de la norma. La norma está y tenemos que cumplirla. Gracias, profesora. Tenemos, creo yo, que una última pregunta del profesor Gustavo Herrera. Nos dice, buenas noches, agradecer a la expositora por el relevante trabajo de investigación. La pregunta, ¿hasta qué punto la economía popular, como expresión de una reproducción simple del capital, refleja las contradicciones del sistema capitalista a escala, pero no se convierte en una alternativa real para superar las contradicciones de la sociedad globalizada en que estamos viviendo? Y cómo desde la contabilidad se puede contribuir al reto de configurar economías realmente alternativas. Pues en principio es que yo creo lo mismo, ¿cierto? Que no superamos la contradicción principal del capital. No lo superamos.
O sea, sigue en la base, sigue estando el asunto de la acumulación y el excedente de la propiedad privada sobre los medios de producción, que no podemos nosotros esquivar con el asunto, pero sí podemos hacerlo en términos de la movilización de pensamiento, que está, digamos, en un asunto súper estructural, pero que tampoco logramos permear, porque además hemos identificado una cosa, profesor Gustavo, y es que las organizaciones sociales y comunitarias lo que hacen es que demandan inclusión en el sistema, ¿cierto? No, no demandan necesariamente rompimiento. Eso no significa que digamos que no hay una apuesta por lo político, no hay una apuesta por la transformación, no hay una apuesta por la reivindicación de derechos, pero dentro del sistema, ¿cierto? O sea, como una ampliación de lugares. Nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuando hemos trabajado no en este caso, sino en otros, que también trabajamos en zonas periféricas de la ciudad sobre asuntos de lo educativo, que nosotros llegábamos con una intencionalidad, ¿cierto?, de hacer procesos de educación popular en un sector de la ciudad muy periférico de la Comuna 3 de Medellín, pero cuando llegamos la gente lo que decía es que necesitamos, lo que queremos no son procesos de educación popular, sino que queremos es que la universidad amplíe la posibilidad de inclusión. Entonces, uno diría ahí como, no, entonces simplemente cooptados pues por el sistema y aquí no hay nada que hacer. No, es que también hay un asunto de la reivindicación de derechos que pasa por el tema de la inclusión y la apertura. Desde la contabilidad, nosotros no podemos, pues no hemos visto que se logre hacer una ruptura con el asunto del sistema, pero sí logramos hacer desde lo superestructural por lo menos una transformación de ciertas prácticas, de ideas, de posibilidades de cooperación. Por ejemplo, con el tema de redes cooperativas y colaborativas, tratamos de dejar instalados discursos y prácticas que nos permitan, que le permitan a la organización comprender que más allá de su accionar está el territorio y que la defensa, ¿cierto? Y de la apuesta está sobre el territorio. Eso es una ganancia. Otra ganancia es la reivindicación de derechos en términos del género, ¿cierto? Que no es un asunto de lo contable, pero que además trabaja por una apuesta política de la organización y reivindicar eso y trabajar desde lo político, pues posibilita que haya una mayor apertura. Trabajar desde lo popular también implica una concienciación de acción. Eso también, ¿cierto? Va aumentando, pero que exista un asunto, pues, de ruptura con el sistema, no, ojalá, pues, o sea, ese sería como el ideal, pero realmente es que no pasa. Ahora, yo creo que sí logramos hacer una contribución a economías de subsistencia, del rebusque, autogestionarias. Sí creemos que podemos hacer una implicación de lo político desde otro lugar. Por lo menos podemos dejar instalados discursos y prácticas de que la contabilidad sirve para hacer cosas, que eso ya es una ganancia, pues, porque la gente nos ve como un gasto. Entonces ahí hay cosas que sí podemos hacer, pero pues ya sí sobre lo estructural y lo superestructural, difícil todavía. Pues no perder la esperanza porque yo creo que ahí es donde nos movemos, pero por ahora no llegamos ahí. Bueno, muchas gracias, profesora Juliana. Pues no hay más preguntas o comentarios en el chat. No resta entonces sino agradecer pues a todos los presentes que nos han acompañado, profesores, estudiantes, egresados y todos los otros profesionales que se han vinculado pues a esta conferencia y por supuesto a ti, profesora Juliana, muchas gracias por tu tiempo, por compartir estas ideas tan importantes con nosotros. Es algo que realmente pues te agradecemos y de manera muy particular yo te agradezco muchísimo. Entonces, que sigamos pasando una semana del contador público en conmemoración de todas estas actividades académicas que tanto UNAULA como muchas otras universidades hemos organizado. Y bueno, una feliz noche entonces para todos y todas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, John, pues por el afecto, siempre muy agradecida de que me tengan en cuenta para estas cosas, para conversar, para lo que sea. Agradezco pues a la gente que vi por aquí, porque yo sé que hay gente conectada en clase, y esto lo que me parece chévere es que podamos hacer
discusiones, ¿cierto? En cafetería, invítenme a tomar tinto, para que podamos conversar sobre estas cosas, darnos palo amorosamente, como diría Marco, para poder conversar, porque es con los amigos y con la gente cercana con la que uno logra hacer estas cosas. Perdona, y que es que yo vivo en zona rural y aquí empezaron los perros a ladrar. Muchas gracias por la invitación y pues por siempre el afecto. Yo encantada de estar aquí con ustedes. Sí, muchas gracias y entonces una feliz noche para ti y para todos nuestros participantes. Chao, Chao, gracias a ustedes, feliz noche. feliz noche.